Por ti murió.
buenas noches. ¿Listos para seguir nuestro estudio? Como habíamos quedado, vamos a ver unos nombres compuestos de Dios para que cuando oigamos estos nombres no vamos a pensar alguien nos vaya a enseñar o a decir, mire, es que no se pueden decir, no. Son nombres, supongamos la palabra Jehová, al combinarse con otras palabras, surgen muchos nombres que apuntan a determinados atributos o acciones de Dios. Y así como vimos que usamos el nombre mal, no por cómo lo digamos, sino el contexto en que lo utilicemos, vamos a ver que estos nombres Jehová, estos nombres que están compuestos y los nombres que aparecen con él y todas estas otras cosas, siempre van a tener o van a apuntar a determinados atributos de Dios o a acciones de Dios. En ese sentido vamos a saber y vamos a estar seguros de que está bien utilizado. Como siempre, vamos a comenzar con oración. Padre amado, una vez más, Señor, seguimos dándote gracias porque nos sigues manteniendo bajo tu gracia, Señor. Te damos gracias por este día, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu paciencia para con nosotros, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que perdones cada uno de los pecados que cometemos con nuestros pensamientos, palabras y acciones. Sabemos que en el día te ofendemos de muchas maneras, Señor, pero nos acercamos al trono de tu gracia no con nuestro favor, sino con el favor de Cristo y su obra redentora. Por eso, por medio de Él, te pedimos que perdones cada uno de nuestros pecados y nos mantengas firme bajo tu gracia. No permita, Señor, que ninguno de tus hijos caiga de tu gracia, aparta de nosotros toda trampa del diablo, toda tentación del mundo y de la carne. Señor, como siempre, seguimos dejando todas las personas enfermas de la iglesia en tus manos, Señor, para que tú, conforme a tu voluntad, nos estés sanando o nos estés dando sabiduría para llevar las enfermedades, Señor. Pero siempre, Señor, entendiendo y creyendo que tu gracia es suficiente para nosotros. También, Señor, queremos dejar en tus manos nuestros hermanos y familiares que tal vez estén enfermos por el COVID-19. Queremos pedirte que seas tú, Padre Santo, sanándolos conforme a tu voluntad, dándoles sabiduría para llevar esta enfermedad y con el convencimiento, Señor, que tú tienes el control de todo. A los que nos has guardado, Señor, hasta el día de hoy, también te damos gracias por ello, Señor. Sabemos que es por tu gracia, porque ninguno de nosotros merecemos que tú nos guardes ni nos protejas, pero tú en tu gracia y tu amor lo haces para con cada uno de tus hijos, Señor. Por eso te damos gracias, porque hasta el día de hoy nos has protegido, Señor, y que nos sigas protegiendo si es tu voluntad, Señor. Ahora, Señor, queremos dar en tus manos este momento de estudio de tu palabra, para que lo que hagamos, hablemos y enseñemos, Señor, esté conforme a tu voluntad y a tu palabra. En el nombre de Jesús, nos dejamos en tus manos para que tu Espíritu Santo nos guíe. Amén, amén y amén. Entonces, vamos a empezar a ver esos nombres compuestos. Son muchos, pero quiero que los veamos porque es bueno tenerlos claros. Entonces, como les dije ahora, la palabra Jehová, al combinarse con otras palabras, surgen esos nombres de Jehová que siempre van a dirigir a un atributo o a una acción de Dios. Y el primero que vamos a ver es Jehová Elohai. Esto quiere decir Jehová mi Dios. Y señala a Dios que ha de venir. Cuando alguien nos diga o una persona nos dé ese nombre, entonces vamos a saber, Jehová mi Dios señala al Dios que ha de venir. Y aparece en Zacarías 14:5 y dice, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos. Ahí en ese contexto podemos ver ese nombre Jehová Elohai. También encontramos Jehová Elohenu y es Jehová nuestro Dios. Se utiliza en el Salmo 95, versículos 5, Salmo 99, versículos 5, 8 y 9.
Y dice, postrado ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Entonces miremos estos nombres compuestos, que no podemos decir que porque no digamos Jehová nuestro Dios o Jehová el Señor, está mal dicho. Aquí está diciendo Jehová con otros nombres, como mi Dios, como nuestro Dios, y también está Jehová Eloé, que Eloé Israel, Jehová Eloé Israel, que significa Jehová Dios de Israel. Y aparece por primera vez en el cántico de Débora, que dice, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, Dios de Israel. Y eso está en Jueces 5:3. Mire, todos los nombres que tenemos ya para poder decir, mire, es que no solo hay que decir Jehová mi Dios, Jehová el Señor. No, hay otros nombres y no están alterando ni la deidad, ni la divinidad, ni los atributos de Dios. Otro nombre compuesto es Jehová Eloheca. Jehová Eloheca, y significa Jehová tu Dios. Dios lo usa refiriéndose a sí mismo cuando da los mandamientos a Israel. ¿Recuerdan? Éxodo 20, Deuteronomio 5. Yo soy Jehová tu Dios. Ahí eso quiere decir Jehová Eloheca. Yo soy tu Dios. Jehová Elión significa Jehová el Altísimo. Alude a la supremacia de Dios, como en el Salmo 97:9. Dice, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, y eres mi exaltado sobre todos los dioses. Jehová el Altísimo, Jehová Elión. También encontramos en la Biblia Jehová Osenú, otro nombre compuesto. Mire todos los que hemos visto. Y esto no quiere decir que se utilice mal el nombre de Dios si lo decimos, no. ¿Por qué? Porque nos está mostrando unos atributos, unas características determinadas de Dios. Jehová Osenú es Jehová nuestro Hacedor. Es nombre que apunta al Creador, como en el Salmo 95:6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Aquellas personas que dicen o tratan de sustentar que siempre debemos decir Jehová el Señor, tal vez nunca han estudiado el estudio del sacrificio de Isaac. ¿Sí recuerdan lo que Abraham le dijo a Isaac? Bueno, padre, aquí están las leñas, el cuchillo, pero ¿y el cordero? ¿Y qué dijo Abraham? Jehová proveyó. Entonces, este nombre está allí, cuando Dios se proveyó de un cordero. Y dice, por tanto se dice, seguimos, Jehová Nisi, también lo hemos inventado mucho, ¿cierto? Jehová nuestro estandarte o bandera, quiere decir Jehová Nisi. Tras la batalla contra Amalek, Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Dice, en Éxodo 17:15, alude al Dios que da la victoria. Entonces, cuando digamos Jehová Nisi, podemos decir, eso significa Jehová es nuestro estandarte o nuestra bandera. Jehová Ra es Jehová mi pastor. Así, con ese nombre lo dice David en el Salmo 23.
y alude a la protección, guía y provisión de Dios para los suyos. Jehová Ra, Jehová mi pastor. Y el que sigue es muy parecido, pero no es lo mismo. Jehová Rafa. Jehová Rafa es Jehová el que sana. Este nombre no aparece transliterado en la Reina Valera 1960. Se utiliza en relación con el incidente de las aguas amargas. Mara, tras sanar las aguas, Dios le dice al pueblo: si oyeres atentamente y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de los que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Eso lo encontramos en Éxodo 15, entre los versículos 23 al 27. Allí ese nombre que se le da a Jehová es Jehová el que sana. Encontramos también en la Biblia Jehová Sabaoth, y es Jehová de los ejércitos. Alude al Dios como supremo de la corte celestial, rodeado de los ángeles. Y eso lo podemos ver en 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. Este sí lo conocemos mucho. Jehová Salón. Ya todos sabemos qué significa Salón. No Salón, Salón. Jehová es nuestra paz. Cuando Gedeón fue visitado por el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Con ese motivo edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salón. Lo vemos en Jueces capítulo 6, versículo del 22 al 24. Pero también nos señala este nombre al Dios que trae paz y confianza. Cuando veamos ese Dios, un atributo de Dios que está dando confianza, también podemos mirar si está hablando de Jehová Salón. Jehová Sama es Jehová está presente. Con este nombre aparece en Ezequiel 48:35. Y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Recuerda la situación final en este contexto, cuando Dios mora gloriosamente en medio de su pueblo. Jehová, con la T, Siddiquenu, es Jehová es nuestra justicia. Y ese nombre alude a Dios en tiempos mesiánicos. Cuando Él levante un renuevo justo que hará juicio y justicia en la tierra, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Está en Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6. Yo sé que de pronto esto puede parecer como la genealogía. No hay veces la genealogía de la Biblia, los primeros capítulos de los evangelios, y de acá hasta acá fueron 14 generaciones, y acá, y uno dice, bueno, ¿esto qué? Pero cuando uno va a estudiar la historia de la Biblia, los tiempos históricos y todo, cuando va a mirar la línea de descendencia del Salvador, uno dice, ah, me faltó estudiar eso. Claro, estos nombres puede que de pronto algunas personas van a pensar, no, pero eso no tiene ninguna importancia. Sí. ¿Y por qué podemos decir que tiene importancia? Porque nosotros lo digamos, no, porque la palabra de Dios dice que toda la escritura es útil para instruir, para redarguir. Entonces no podemos decir, no, esto no le veo interesante. No, toda la escritura es útil. Él, muchas veces encontramos ese Él en mayúscula o en minúscula con tilde o en minúscula sin tilde. Él, esta palabra en singular, es la que se utiliza para, cuando vimos allá comenzando con el Salmo, se utiliza para decir Dios.
y según el contexto puede referirse a un Dios falso, pero señalando al verdadero Dios aparece unas 250 veces en la Biblia y significa el primero o el fuerte. Se combina con otras palabras para formar nombres también de Dios. Entonces, cuando encontremos el Dios y lo encontremos con E minúscula, no se refiere a dioses falsos. Pero cuando lo encontremos ese él con una tildecita en la E o con E mayúscula, vamos a mirar si hay algún atributo de Dios ahí, algo que nos esté enseñando algún atributo de Dios, o nos mande directamente a Él, se está refiriendo a ese Dios todopoderoso. Supongamos, si vamos al Salmo 34:7, dice: el ángel de Jehová acampa alrededor y de todos los que le temen. Ahora vamos a mirar también nombres con ese Él. ¿Por qué? Porque el Dios Altísimo es un nombre que vemos muchas veces en la Escritura. Y la primera vez que se utilizó ese nombre, el Dios Altísimo, está en Génesis 14, del 18 al 24. Y fue cuando Melquisedec y Abraham estaban allí. Melquisedec bendice a Abraham en el nombre del Dios Altísimo. Vamos a mirar que podemos hablar de Jehová y tener dos conceptos del mismo Dios sin equivocarnos de Dios. Si yo digo Jehová mi Señor, Jehová mi Dios, usted dice Jehová mi Señor, yo digo Jehová mi Dios, tenemos un concepto del mismo Dios y no estamos equivocados. Y vamos a mirar eso acá. Dios Altísimo apareció en Génesis 14 cuando Melquisedec bendice a Abraham con el nombre del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Debe notarse aquí, en este contexto, cuando lo leemos, que Melquisedec lo llama Dios Altísimo, mientras que Abraham lo invoca como Jehová Dios Altísimo. ¿Será que uno de los dos está usando el nombre de Dios mal? No, porque todos dos están señalando al mismo Dios, lo cual podría señalar una diferencia en el conocimiento que ambos tenían del mismo Dios. Entonces tenemos que tener cuidado si cuando yo digo Jehová mi Dios, Jehová mi Señor, estoy hablando del mismo Dios que me está hablando la otra persona. También el Dios celoso, encontramos esa palabra. ¿Se acuerdan por ahí que Dios es celoso, que castiga la maldad de los padres que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen? Eso también se ha prestado para malos entendidos, enseñar maldiciones generacionales. Que porque mire, Dios castiga a los papás, a los hijos, hasta la segunda, tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. O sea que ahí muestran un Dios vengativo, un Dios que castiga de generación en generación. Pero si vamos al contexto, allí está hablando de un Dios ¿qué? Celoso. No de un Dios vengativo, no de un Dios airado. Yo soy Jehová vuestro Dios celoso. Y eso lo utiliza él en Éxodo 34:14 cuando dice: no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Y cuando encontremos eso, ese celo de Dios, y cuando lo encontremos en esas partes, en los mandamientos, cuando dice y castiga la maldad de los que le aborrecen hasta la tercera y cuarta generación, vamos y miramos el contexto y que nos enseña que es un Dios celoso, que Él no va a permitir de que ninguna generación tenga otro Dios. ¿Y qué podemos esperar cuando nosotros como padres enseñamos a nuestros hijos a adorar dioses falsos? Lo más lógico, ojo, no podemos decir que será lo que va a suceder, porque muchos de nosotros nacimos, hablo por experiencia propia, en una casa donde adorábamos dioses falsos, donde hacíamos el rosario todos los días, donde rezábamos los 1000 Jesuses el 3 de mayo, donde los jueves y viernes santo poníamos cara de santos. Todo esto
Y Dios dice, yo soy un Dios celoso, y si eso le enseña a usted a sus hijos, voy a ser celoso con sus hijos. O sea, no voy a admitir eso, que tengan otro hijo. Y si los hijos de eso le enseñan eso a los hijos, voy a ser celosos con ellos, no voy a admitir. Entonces es lo que tenemos que tener cuidado cuando diga, Dios es celoso y visita la maldad de los padres que lo aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Si la tercera y la cuarta generación tienen otro Dios, un Dios falso, Dios los va a aborrecer. Pero nunca nos creamos esas maldiciones generacionales que enseñan. Lo que pasa es que ese problema suyo que viene, sube, a eso mismo le pasó a su abuela, a su papá, a su mamá y ahora a usted. Y Dios lo dice en la Biblia. Pero ya usted es la cuarta generación, aquí se puede romper. No, eso es falso. Cuando hablamos de un Dios celoso, es de ese Dios que no admite ningún otro Dios. Yo soy Jehová tu Dios. No daré mi honra ni alabanza a esculturas. Ese es un Jehová, un Señor celoso. También Dios de verdad. Podemos encontrar en la Biblia que habla Dios de verdad. Y en el Cántico de Moisés dice Dios de verdad y sin ninguna inequidad en él. Es justo y recto. Lo encontramos en Deuteronomio 32:4. También podemos encontrar en las Escrituras una palabra como Dios eterno, de otro nombre compuesto. Y después de afirmar un pacto con Abimelech, Abraham invocó este nombre. Invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. Y eso lo encontramos en Génesis 21:33. Y señala al Dios de la permanencia y la firmeza. Vamos a dejar hasta acá hoy para ya mañana acabar los nombres compuestos de Dios, pero mire todos los nombres que hemos aprendido y en ningún momento hemos quebrantado el segundo mandamiento por decir un nombre compuesto de Dios, en ningún momento. ¿Por qué? Un nombre compuesto de Dios bien usado y enseñado en su contexto. Mañana, con la ayuda de Dios, el Dios eterno, el Dios altísimo, el Dios proveedor, póngalo como quiera ese Dios, siempre que tenga un atributo que pertenezca a Él, vamos a terminar. Y vamos a comenzar el estudio de la persona que me pidió el ayuno, si Dios nos lo permite. Y quiero que comencemos a pensar en algo. Y quisiera, mañana es martes, miércoles, si Dios permite, terminamos esta mañana. Nos quedan como 10 o 12 nombrecitos para ver. Y quisiera que en ese comienzo del ayuno ustedes participaran. Porque quiero que me digan para ustedes qué son los medios de gracia. Que me expresen qué es un medio de gracia y cuáles medios de gracia conocen ustedes. Porque enseñan que el ayuno es un medio de gracia. Y lo vamos a mirar con la Biblia. ¿Es medio de gracia? ¿Sí? ¿No? Finalmente miraremos qué dice la Biblia. Entonces quisiera que ustedes se investigaran, estudiaran, leyeran qué es medio de gracia. Porque cuando comencemos la clase del ayuno vamos a comenzar con esa introducción y yo voy a leer lo que ustedes me pongan ahí para tener las opiniones, para tener los conceptos. No nos dé miedo opinar. Todos nos equivocamos. No somos perfectos. Si fuéramos perfectos no estuviéramos acá. Y siempre que hablamos algo que está mal y nos corrigen, no debemos sentirnos mal. ¿Sabe qué? Nos sentimos un poquitico más sabios, porque ya sabemos que eso está malo. Y ya yo cuando lo hable, ya no lo voy a hablar mal, sino bien con la ayuda de Dios. Los invito para que cerremos hoy también con el Padre Nuestro. Le doy gracias a todos los que hay conectados, al pastor Raúl, a Adolfo, nuestro pastor Adolfo, Josefina Hierro, a David Rodríguez, a mi hermana Rosa Maturana, que hacía no lo vi, a mi hermana Vani, qué bien, Alejandra Pinzón, a Piedad, nuestra hermana de Medellín, María Perley, a mi yerno Víctor Bedoya, Angélica Gruñón, Paulina Salinas, Alexandra Yepes, a mi hermano Moisés Tola. Bueno, todos los que hay conectados acá, créanme que como siempre les digo, los amo en Cristo,
los llevo en mi corazón, todos los días oro por todos mis hermanos en el mundo. Y es lo que Dios quiere que hagamos, que oremos los unos por los otros. Ahora vamos a cerrar nuestra clase con esa oración que Cristo nos enseñó, el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Lo esperamos ahora a continuación para la clase con el pastor Tony y el devocional de las 8 de la noche. Que tengan una feliz noche y que Dios los lleve bajo su gracia. Nos veremos mañana, si Dios lo permite, o Jesucristo no ha venido por segunda vez.